Hola, soy la doctora Carolina Berini y en el seminario 8 de virología vamos a ahondar en infecciones diseminadas producidas por enterovirus. Los objetivos de este seminario son conocer los principales virus con vía de entrada entérica que producen infecciones diseminadas, conocer su estructura, replicación y patogénesis, reconocer los mecanismos de respuesta inmune antiviral, además de definir los mecanismos de daño y las estrategias virales para elevación a la respuesta inmune. ¿Cuál es la relevancia en medicina de las infecciones por enterovirus? Los enterovirus son causa de alta mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Son virus ubicuos de distribución global y el hombre es el único reservorio conocido. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero sin embargo se asocian al desarrollo de enfermedades graves como la poliomielitis, la enfermedad neurológica por enterovirus 71, la enfermedad neonatal por enterovirus, meningitis asépticas, mielopatías y cardiopatías. Las infecciones por enterovirus presentan un comportamiento estacional, preferentemente en verano de zonas templadas. El 80% de las primoinfecciones ocurren en niños menores de 5 años, más frecuentemente en varones. En cuanto a la clasificación de los enterovirus, estos pertenecen a la familia Picornaviridae y como su nombre lo indica, son virus muy pequeños con genomas ARN. Dentro del género enterovirus tenemos más de 90 serotipos agrupados en dos grandes grupos, los virus polio y los virus no polio. La respuesta humoral es serotipo específica y lo que es importante destacar es que enterovirus no es sinónimo de virus entéricos o productores de diarrea. Si bien la vía de transmisión es fecal oral, los enterovirus raramente producen cuadros diarreicos. Ahora vamos a adentrarnos en la estructura viral y el ciclo de replicación. En cuanto a su estructura, dijimos que es un virus pequeño, desnudo, de 20 a 30 nanómetros, y su genoma es una única cadena de ARN de polaridad positiva. Este genoma posee un único marco de lectura que codifica para una poliproteína que es clivada posttraduccionalmente en cada uno de sus elementos. Además, su genoma viral posee una estructura secundaria en el extremo 5' denominada IRES, que es reconocida por la maquinaria de traducción celular y permite el inicio de la síntesis de proteínas de manera CAP independiente. En cuanto a la replicación viral, el virus se va a unir a su receptor viral en la superficie de la célula y se va así a inducir la endocitosis. Una vez en el endosoma, el factor celular PLA2G16 es reclutado durante la formación de poros mediando el desnudamiento del genoma hacia el citoplasma. Allí se unirá covalentemente con la proteína viral VPG3B, que es necesaria para dar comienzo al reclutamiento de factores celulares que se unirán al IRES para promover la traducción del genoma viral en un proceso CAP independiente. La poliproteína sintetizada es clivada proteolíticamente en proteínas de replicación como la 2A, 2C, 3A y 3D, y las proteínas de la cápside como la BP0, BP1 y BP3. La replicación del genoma tiene lugar en organelas de replicación membranosas, en las que el ambiente lipídico favorable es creado por las proteínas virales 2BC y 3A junto a proteínas celulares. Las moléculas de ARN positivo neosintetizadas pueden entrar en un nuevo ciclo de replicación o bien ser empaquetadas en las nuevas partículas virales para generar la progenie. Por otro lado, las proteínas de la cápside se autoensamblan en protómeros y pentámeros y concomitantemente a la replicación del genoma viral van formando proviriones que serán infectivos, es decir, viriones maduros, luego del clivaje de BP0 en BP4 y BP2. Los viriones pueden salir de la célula por mecanismos líticos o no líticos. Ahora vamos a adentrarnos en la patogénesis de estos virus. Vamos a ver la patogénesis a nivel organismo y a nivel celular. En cuanto a la patogénesis a nivel orgánico, ya habíamos dicho que la transmisión de los enterovirus es por la vía fecal oral.
La puerta de entrada es la mucosa oral y la orofaringe es el primer sitio de replicación, particularmente las amígdalas. Luego, gracias a su resistencia al pH ácido, llega a las placas de Peyer, donde replica permitiendo su eliminación en heces. El virus también logra replicar en amígdalas, en ganglios cervicales y mesentéricos, dando lugar a una primer viremia fugaz y de baja cuantía aproximadamente a los 3 días postinfección. Esta viremia le permite tener acceso al sistema retículo endotelial, donde replica eficientemente y da lugar a la colonización de diferentes tejidos. El 90% de las infecciones son asintomáticas o con enfermedades febriles inespecíficas. En un porcentaje cercano al 10% de las infecciones puede haber una segunda viremia que es sostenida en el tiempo hasta aproximadamente 7 días y de mucha mayor magnitud. Diferentes tejidos, incluido el sistema nervioso central, pueden ser alcanzados por distintos enterovirus y esto determinará los diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar. En cuanto a la infección a nivel del sistema nervioso central, existen 3 vías por las cuales pueden invadirlo. La primera, como vemos en la figura de la izquierda en el punto 1, es infectando directamente las células endoteliales microvasculares del cerebro, comprometiendo y atravesando la barrera hematoencefálica para alcanzar directamente el sistema nervioso central. En la misma figura, en el punto 2, vemos otro de los mecanismos conocidos como la vía del caballo de Troya, que en este caso implica la infección de leucocitos que actúan como transportadores atravesando la barrera hematoencefálica y llevando el virus directamente al sistema nervioso central. En la misma figura abajo vemos el tercer mecanismo que implica el uso de la maquinaria de transporte axonal retrógrado de neuronas de la médula espinal desde los músculos. Como se puede observar en la figura de la derecha, los enterovirus pueden afectar distintas regiones anatómicas del sistema nervioso central, como el cerebro, produciendo encefalitis, las meninges, produciendo meningitis, la médula espinal, produciendo mielitis, o en múltiples regiones simultáneamente, produciendo, por ejemplo, meningoencefalitis o encefalomielitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, además, como vemos aquí, un mismo enterovirus puede asociarse con diferentes síndromes y un mismo síndrome puede asociarse a diferentes enterovirus. Sin embargo, hay asociaciones muy fuertes, como la conjuntivitis hemorrágica y la arpangina causadas por Coxsackie A, la miocarditis causada por Coxsackie B, pero sin embargo, no se puede descartar la infección por otro enterovirus. En este contexto, es importante resaltar que además de los enterovirus, existen otros virus que pueden afectar el sistema nervioso central, como el West Nile o el virus de la rabia. Ahora lo que vamos a ver es entonces mecanismos de patogénesis a nivel celular. En cuanto a estos mecanismos, tenemos dos posibilidades, que haya un daño directo o un daño indirecto. Aquí podemos observar el efecto de la inhibición de la síntesis de proteínas celulares que como ya hemos visto al estudiar el ciclo de replicación, que ocurre enteramente en el citoplasma, la síntesis de proteínas virales se realizan a través de un mecanismo CAP independiente. Una vez que las proteínas virales son traducidas, proteasas virales clivan factores de elongación de la traducción, inactivándolos. Estos factores de elongación son esenciales para la síntesis de proteínas celulares cuyo mecanismo es CAP dependiente. Es así como se ve favorecida la traducción de proteínas virales en detrimento de la síntesis de proteínas celulares. Aquí vemos en el cuadrito a la derecha cómo en cultivos celulares infectados con enterovirus se observa una curva de producción de proteínas bifásica, donde la primera caída de la curva representa la inhibición de la síntesis de proteínas celulares y la siguiente pendiente ascendente representa la producción favorecida de proteínas virales. Por otro lado, las proteasas virales también tienen múltiples roles con efectos citopáticos directos. Un ejemplo es la proteasa viral 2A del virus Coxsackie B, que cliva la proteína distrofina impidiendo la normal contractividad del miocardio y provocando el desarrollo de una miocarditis dilatada.
En cuanto a los mecanismos indirectos, la respuesta CD8 juega un rol muy importante en el daño celular a través de mecanismos citotóxicos. A esto también se le suma la generación eventualmente de anticuerpos autorreactivos que llevan al desarrollo de fenómenos de autoinmunidad. En esta figura vemos esquematizada el rol de la respuesta inmune innata y adaptativa frente a una infección por enterovirus. En cuanto a la respuesta inmune innata, observamos cómo el TLR3 reconoce el ARN viral, gatillando las cascadas de señales para la síntesis de interferones de tipo 1. Por otro lado, las proteasas virales 2A y 3C son conocidas por modular la inmunidad innata, contrarrestando los efectos de la respuesta antiviral mediada por los interferones de tipo 1. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, la activación de células CD4 y CD8, seguidos por la secreción de interferón gamma y aumento de la expresión de citoquinas, median la protección a la infección. Por último, vamos a hablar sobre la evasión a la respuesta inmune. En este caso, los virus presentan diversos mecanismos de evasión en la respuesta inmune. Las células pueden identificar a patógenos externos a través de los receptores de reconocimiento de patrones, como los TLR que vimos anteriormente, las RIG1 y los receptores tipo NOD. Estos receptores de patrones sufren cambios conformacionales y reclutan moléculas adaptadoras de sus respectivas cascadas de señales. Luego, las señales río abajo son propagadas mediante la activación de componentes clave como TRAF6 y el complejo IKK, culminando en la activación de factores de transcripción que regulan la producción de proteínas de los genes asociados a la respuesta inmune innata. Además, durante la unión de los interferones a los receptores de interferones, se activan múltiples vías de señalización que inducen quinasas y la formación de complejos STAT que median la transcripción de genes dependientes de interferón. Las proteosas virales, mayoritariamente la 3C y 2A, y en menor medida 2C, inhiben las cascadas de señales en diferentes niveles, como vemos en esta figura, con el único objetivo de bloquear la transcripción de los genes estimulados por interferón y de esa forma disminuyen la respuesta antiviral. Muchas gracias.